bienvenidos a la recta final del movimiento Contracultura. Acuérdense, son 2 semanas de activación de tu llamado para renovar la mentalidad, venciendo todo miedo y la batalla cultural con los principios del reino de Dios. Y hoy ya estamos en la entrevista número 7, que termina la primera semana. Semana que viene seguimos con las clases y vamos a ir más profundo todavía. Pero hoy queremos hablar de un tema muy interesante. Estamos hablando de contracultura, es cómo funciona el reino de Dios y cómo funciona este mundo y cómo esto siempre genera oposición. Pero estamos del lado correcto, estás del lado de los que van a vencer. Y hoy vamos a hablar entre la confrontación de apariencia versus esencia. ¿Sí o no, amor? Sí, ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con apariencia versus esencia? Exacto. Bueno, justamente vamos a estar desarrollando este tema, pero creo que es una tendencia, sobre todo en esta generación, el estar muy pendiente de la apariencia y perder de vista la esencia por lo cual aparentamos algo. Esta generación sufre un ataque, podríamos decir, o una persecución a un constante cuidado de la apariencia más que ninguna otra. Estamos en la era de las selfies, donde los filtros, o donde soy si me dan tantos likes o si reaccionan. Entonces creo que ninguna otra generación vivió esto tan fuerte. Escuchaba una vez que alguien decía que si la mitad de lo que se ve en Instagram fuera real, tendríamos una sociedad muy feliz. Pero lamentablemente no mostramos la esencia, sino que mostramos apenas la apariencia, lamentablemente, ¿no? Ahora, lo que queremos hablar hoy es cómo estas dos culturas chocan, porque Dios estuvo a lo largo de toda la Biblia fomentando la esencia y que la apariencia sea una consecuencia de la esencia. Ahora, esto me hace pensar cómo desde el principio, desde el Edén, estas dos cosas se encuentran como una tentación o como dos posibilidades delante del hombre. Los dos árboles que estaban en el Edén, uno era del bien y del mal, y dice la Biblia que era aparentemente bueno, que tenía apariencia de que era bueno, pero bueno a la vista. Que era bueno a la vista. Pero el del que teníamos que comer, y digo teníamos porque es un llamado a la humanidad entera, es a comer del árbol de la vida. Es aquel que nos llena por dentro, más allá de lo que parezca visiblemente. Entonces, cómo estas dos culturas, esta batalla está desde el Edén y creo que hoy está más fuerte que nunca. Por eso, en esta charla hemos invitado a alguien que nos gustaría presentarles. Sí, está aquí con nosotros una amiga, profeta, pastora, coach también, Roxana Fittipaldi. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amigo. Gracias, Sí. gracias. Un gustazo gracias. nuestro tenerte. La verdad es que Estás en casa. sí, con Sí. ustedes estoy en casa. Sí. Tal vez no estoy tan acostumbrada así a grabar, así que bueno, espero Sí. que realmente poder hacerlo acorde al Seguro que sí. Va a salir muy bien. ¿Y cómo no? Seguro que sí, no porque importa tanto la apariencia como estamos hablando de Exactamente. esencia. Vamos a ir a la Y como esencia. tenés esencia, vas a poder impartir Así es. eso. Por ahí, voy por ahí. ¿Por qué invitamos a Roxana? Roxana la conocemos hace unos años como una intercesora, una guerrera, es una profeta del Señor que reconocemos como alguien que es auténtica. Está acá con su esposo Gustavo Oviña, que también es pastor de la congregación Sembrando Vidas, su escudero que está acá. Y también ella es coach y nos acompañó a nosotros. Nosotros fuimos, ¿no? Fer y yo, hemos sido coachados por ella y nos ayudó muchísimo. Y como es nuestro compromiso con ustedes, traer gente que nos ha edificado, para que puedas también crecer en el reino de Dios y vivir en la práctica. Entonces, por eso estamos haciendo este formato de entrevista, para ir de una forma muy práctica. Solo un paréntesis antes de ir profundo en todo lo que debemos decir. Tu apariencia está muy buena, mi amor, también. Gracias. Te felicito. ¿No? Los lentes le quedan muy bien. Muy Digamos, lindo. bien intelectual. ¿No? Así, bueno, un detalle, ¿no? Un paréntesis. Cerrando paréntesis, volvemos. Contanos un poquito, o sea, nosotros vamos a profundizar en el asunto de apariencia y esencia. Y yo me quedo pensando profundamente en la introducción que hizo Fer, de cómo esta generación tiene la tendencia a vivir de apariencia y no de una esencia eterna, o sea, de que realmente soy en Cristo Jesús.
Tengo un texto bíblico acá, antes de introducirte, que está justamente en 2 Timoteo, capítulo 3, cuando habla, dice, esto debes saber, 2 Timoteo 3:1, que en los últimos tiempos, en los últimos días, escucha eso, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su eficacia. A los tales evita. Mira qué tremendo. Wow. Entonces, que está hablando que es una señal del fin de los tiempos, que el amor se va a enfriar. Entonces, acá dice que el amor que se enfría es gente que se ama a sí mismo más, que se ama los placeres, que ama el dinero más, que ama la apariencia más que la esencia. Entonces, de eso queremos enfocarnos hoy. Es el famoso parece pero no es. ¿Cuánta gente parece que es cristiano, parece que es piadoso, parece que por ahí sabe la teoría pero no lo vive? Y quiero hacerte una pregunta, antes de preguntar a Roxana, te pregunto a vos. ¿Vos a quién te pareces más en la práctica? ¿A Jesús, nuestro ejemplo, un modelo que sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio del reino, que vivía la esencia de Dios en la tierra? ¿O a un fariseo que sabía muy bien las escrituras pero no vivía nada? Eso es muy importante, que puedas confrontarte con eso. ¿A quién me parezco más? Porque acá no estamos diciendo que la apariencia es malo. Estoy diciendo a quién te pareces. Hay mucha gente que generó la apariencia como hipocresía. La palabra hipocresía viene en griego de actor. Los hipócritas eran los que tenían una máscara de hierro o de madera que representaba un personaje. ¿Cuánta gente representa algo? ¿No? Y no lo vive. Pero al final de esta entrevista vamos a llevar a la gente a vivir lo que cree y a dejar todo amor a la apariencia. Pero para eso, contanos un poquito de introducción de tu testimonio. Bien. ¿Cómo estás viviendo hoy? Eso es lo que dijimos, que sos profeta, pastora, coach, pero ¿cómo fue esa transformación en Cristo Jesús? En realidad fue un proceso. Digo que Dios es un Dios que realmente por amor nos lleva por procesos y procesos que son muy profundos. Porque realmente la esencia tiene que ver con la profundidad en Cristo también. Y en realidad el testimonio es muy extenso, voy a hacerlo lo más corto que pueda, pero realmente, bueno, arrancó ya desde que era muy chica, porque toda mi familia venía de esoterismo, estuve metida en distintos movimientos de Nueva Era, ya en control mental a los 14 años, luego fui instructora de yoga, de metafísica, y comencé, tal vez alguno que está escuchando sabe lo que es canalizar, que es como ser una medium, ¿no? Durante 10 años estuve transitando y liderando dentro de esos movimientos. Pero creo que es muy importante esto de la esencia, cómo es que Cristo llegó a mi vida. Nosotros, como seres humanos, o sea, el mundo espiritual es un mundo y es muy difícil para el ser humano conocerlo. Y depende mucho a qué fuente estamos conectados. Muy bien. A qué esencia estamos conectados. Porque hoy está muy de moda la espiritualidad. Sí. Entonces, hoy está muy de moda hacer cursos de chamanes, de brujos. Los jóvenes están muy acostumbrados a ir a tirarse las cartas, el Alinear tarot, las chakras. los chakras. ¿Por qué? Porque la espiritualidad está cada vez más en auge. El tema no es la espiritualidad, sino a qué esencia, a qué fuente nos estamos conectando. Entonces, yo era una persona que buscaba espiritualidad, como muchos tal vez de lo que nos están escuchando, pero estaba conectada a la fuente incorrecta. Estaba conectada a a energías diferentes, ¿no? Para el que entiende lo que tiene que ver con esto, ese espíritu diferente que no es Cristo. Así que, bueno, luego de transitar como 10 años dentro de lo que son estos movimientos, me encontré con Cristo, en realidad de una manera muy esencial y poco aparente. ¿Por qué? Porque no fue en una iglesia tradicional, acepté a Cristo en la calle y acepté a Cristo pensando que era un maestro más, pensando que era de la Hermandad Blanca, pensando que te iba a dar más energía. Que me iba a dar más energía, que me iba a dar más poder, y de esa manera acepté a Cristo.
Perdón, hago un paréntesis. Fue en Navidad, ibas caminando por la calle y alguien te ofrece un folleto, ¿no es cierto? Que En hablaba de realidad Jesús. fueron unos, en Navidad había unos villancicos que a veces uno dice, bueno, sacamos a Cristo a la calle, ¿no? Y los niños Sí. cantaban, era una cosa simple. Sí. Pero me sentí atraída por eso y luego el pastor hizo un llamado para aceptar a Jesús y yo miré y como era 119 el número de la calle, dije número de cábala mío, o sea, lo que Wow. es como la esencia va mucho más allá de la estructura. Sí. Wow. Y ahí acepté a Cristo y a partir de ahí el Espíritu Santo, la esencia, empezó a tomar gobierno. Qué bueno. Digo, ¿por qué gobierno? Porque mi mente seguía en nueva era, mi cuerpo seguía en nueva era, mis emociones seguían en nueva era, mis creencias estaban en nueva era. Estaba yendo con un grupo al Uritorco a ver avistamientos de platillistas, pero había algo en mí que me empezó a marcar que algo estaba mal. El Espíritu Santo ya estaba operando en mí. Eso es esencia. Wow. Qué bueno. Qué hermoso. Eso está muy buena la aclaración que hizo Roxana recién. Todos tienen esencia. Todo ser humano tiene esencia. El asunto es a qué fuente estás conectado. Entonces, cuando ella aceptó a Cristo, es como que cambió la fuente de tinieblas para luz, pero después vino un proceso de renovación del entendimiento, de cómo afectaba eso tu estilo de vida, tu comportamiento. Contanos un poquito más, entonces, cómo fue tu proceso, pero también cómo pasa con alguien que ahora está diciendo, ya está, yo no quiero vivir de apariencia, quiero ser una persona que vive la esencia de Cristo. ¿Cómo es esa transformación? Bueno, en realidad mi versículo lema, que lo puse en mi heladera, fue 1 Corintios 6, 17, 19, que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Oh, buenísimo. Y ese fue, digo, el lema porque no tenía mucho de teología, pero yo sabía que ese espíritu iba a ir gobernando Wow. y transformando todo el resto de las cosas. O sea, la mente nuestra estaba totalmente hacia el otro lado. Habíamos estudiado teatro muchos años, habíamos incursionado en creencias de reencarnación, de distintas cosas que eran opuestas al Evangelio. Entonces, para nosotros fue muy complejo la iglesia, porque muchas veces las personas que están viviendo más de estructura que de esencia, imponen al otro reglas. Tal vez muchos de los que nos están escuchando han sido heridos por esto. El sistema religioso. Por este sistema que a veces te impone reglas de todo, cómo tenés que actuar. Pero en realidad esas acciones de justicia tienen que salir desde una esencia transformada, Así es. no desde algo impuesto desde afuera. Entonces, yo le agradezco a Dios que las personas que nos acompañaron en un comienzo respetaron este proceso y dejaron que el Espíritu vaya transformándonos, hablándonos, guiándonos a santidad, a purificación. Y llevó años. La liberación, particularmente mía, llevó más de 1 año y medio, porque había muchas áreas de mi vida que seguían en cautividad, porque le daba, que es un tema para hablar más largo, había áreas de legalidad. El mundo espiritual se mueve por legalidad. Y Claro que había sí. mucha legalidad en mi vida que daba espacio a áreas no redimidas que seguían en cautividad. Así que fue un proceso también de fortalezas mentales, de quiebre de paradigmas antiguos. O sea, es un proceso que arranca y en realidad no se detiene nunca, porque el Espíritu Santo nos sigue llevando a imagen día a día. Y eso es lo que hay que buscar. Si estás igual que hace 1 mes y medio atrás, hay algo del proceso que se está deteniendo, Sí, ¿no? Sí. Ahora, Ro, me gustaría decir algo y sé que vos como pastora lo apoyás y lo crees. Mucha gente así como vos decís que llegaste y que las estructuras fueron fuertes o el imponer más apariencia que esencia, creo que sigue pasando eso. Y probablemente del otro lado haya personas que han sufrido eso. Y nos gustaría, antes de seguir, en el nombre de Jesús, poder pedir perdón por eso. Y si vos fuiste de los que te impusieron más apariencia que esencia, que puedas tomar ese perdón y decir, yo perdono, porque seguramente las personas que hicieron eso también fueron adoctrinadas de esa manera. Pero hoy Dios quiere invitarte a la esencia más que a la apariencia. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que los demás vean. Esto yo creo que es como una cita donde el Padre quiere hablar cara a cara y Él quiere darnos su naturaleza. Algo que creo que hemos hecho mucho esfuerzo como iglesia es
viste que la palabra habla de los frutos del Espíritu. Entonces muchas veces le hablamos a la gente que tiene que dar frutos del Espíritu, pero en realidad un árbol no hace esfuerzo, simplemente es árbol y sus frutos nacen. Claro, es un cambio de naturaleza. Claro. Exacto, entonces la esencia a la que nos conectamos cambia la naturaleza, por ende la apariencia comienza a florecer, comienza a dar frutos. Totalmente. Entonces lo primero es la esencia y después viene un cambio de apariencia. Entonces, si te han invitado o te han forzado, nuevamente pedimos perdón. Y ahora sí nos gustaría seguir escuchando todo lo que tenés. En realidad esto digo que es un entrenamiento, porque la revelación va en aumento. Así o sea, es. la iglesia de Cristo fue cambiando a través del tiempo también. Y creo que es esto de ser entendidos en los tiempos, como en la tribu de Isaacar, de poder realmente ver las señales de los tiempos. Dicen que los religiosos no podían ver las señales de los tiempos, Tal cual. porque no estaban conectados con la esencia. Era más fuerte la estructura que la esencia. Entonces creo que es un gran desafío volver a reconectar con el Espíritu y confiar que, como dice Romanos, el Hijo de Dios va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando agarramos la palabra, cuando la tenemos que reinterpretar, cuando tenemos que ver qué hacemos en la pastoral hoy, cuando empieza a llegar la juventud, la gente que está llegando de una manera muy diferente que hace 20 años atrás. Tal cual. Entonces, no podemos ir desde la misma estructura. Nuestra estructura tiene que ser flexible y darle causa a este río que va en aumento antes de su venida. Creo que el Señor me habla mucho de no juzguen nada antes de tiempo, ¿no? Ay, sí. No juzguen nada antes de tiempo. Y yo tengo muchos casos de personas, y mismo en mi vida, de que desde el momento de aceptar a Jesucristo, que es fundamental, ¿no? Porque uno le da autoridad y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros como templo del Espíritu Santo, y eso lleva espíritu, alma y cuerpo, como dice Tesalonicenses, a ser irreprensible, a estar integrado, a estar santificado para la venida del Señor. Entonces, esto es muy importante desde respetar este proceso, ¿no? Y realmente confiar que el Espíritu Santo lo va a hacer, va a enseñarnos todas las cosas, va a recordarnos lo que Jesús nos habló, pero es un desafío como iglesia comenzar a caminar mucho más en la esencia y mucho menos en las estructuras rígidas que limitan la obra que Dios quiere hacer en este O sea, tiempo. una transformación de adentro hacia afuera. Hacia afuera. Ahora, explícanos un poquito más, si pudieras quizás hacer como una columna para que podamos separar, porque dijimos acá, para que nadie malinterprete, no estamos diciendo que la iglesia tiene estructuras. O sea, la iglesia, nosotros creemos que la iglesia es gloriosa, la iglesia que el Señor diseñó es perfecta ante sus ojos. Pero hay muchas etapas de la historia de oscuridad, la iglesia adoptó sistemas religiosos. Entonces, lo que estamos haciendo es una separación entre iglesia y sistema religioso, que son estructuras rígidas que produce el legalismo, que hace que la gente se mueva por leyes externas, pero que nunca cambió por dentro. ¿Correcto? Entonces, acá yo escuché un ejemplo muy bueno de un autor que decía que los dos ladrones al lado de la cruz, o sea, la cruz, Cristo es la gracia de Dios perfecta, Totalmente. que nos transforma, la obra de la cruz nos transforma de dentro hacia afuera. Y los dos enemigos, los dos ladrones en la cruz, los dos que roban la gracia, de un lado está el libertinaje y del otro lado el legalismo. Muy interesante, porque esas son las tendencias que tenemos. Por un lado está el que solo vive de apariencia y está por el otro lado el que va al libertinaje, bueno, pero no importa lo que van a pensar los demás y nunca cambia por dentro. Entonces lo que estamos hablando es que la gracia del Señor es la obra de la cruz que nos transforma realmente de adentro hacia afuera. Que, como el ejemplo de Pablo y Pedro cuando vieron el paralítico, dijo, no le dio una moneda para cambiar su situación. Dijo, lo que tengo te doy, y le cambió su condición de paralítico a alguien que caminaba. Entonces, contanos un poquito más del sistema religioso y la verdadera esencia de Cristo en la iglesia, como lo podemos decir que el origen fue en Babel y todo eso. Bueno, en realidad cuando uno habla de sistema religioso, para mí está muy claro, y léanlo, el tema de Juan 3, cuando Nicodemo, que era un maestro de la ley, una buena persona, alguien con buenas intenciones, dijo, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? Y Jesús le decía, ¿cómo un maestro de la ley no está entendiendo esto? Este nuevo nacimiento desde el Espíritu.
Y este nuevo nacimiento tiene que ver con río de agua viva, tiene que ver con que cuando Jesús le decía también, yo soy el agua de vida, el que tome de mí no va a tener sed jamás, tiene que ver con manantial, tiene que ver con origen, tiene que ver con tomar del Espíritu Santo y ser transformado. Distinto tiene que ver con lo que es sistema religioso. En Génesis 11 nos habla de la Torre de Babel y lo pongo como ejemplo, porque en la Torre de Babel se ponían de acuerdo para llegar a Dios, ¿no? Todo sistema religioso, religión de distintos orígenes, hinduistas, budistas, toda religión trata de hacer esfuerzos para llegar a Dios y se ponen de acuerdo para hacer esfuerzos para llegar a Dios. Wow. En cambio, Cristo es al revés. Dios entrega a su Hijo. Wow. Él entrega Wow. para abrirnos el acceso. No es con esfuerzo humano, es un regalo. Wow. Es totalmente diferente. Y ese regalo tiene que ver con este Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, ¿cómo uno puede ver claramente el tema de Babel o del sistema religioso? Fíjense que cuando vayan a Génesis 11 habla de que ellos hicieron ladrillos para construir. Y como realmente lo lograban porque estaban de acuerdo, porque querían ir al cielo, porque querían llegar alto, pero ladrillos. Y a mí eso me habla mucho de uniformidad, no de unidad. Los sistemas religiosos lo que van a intentar es controlar la esencia, es que vos entres dentro de un molde, que vos realmente seas lo que queda cómodo para el sistema, de no reconocer tu diferencia. Y Dios es totalmente diferente. Él arma estructuras de piedras vivas, donde el Espíritu Santo va moldeando a cada uno, tiene distintos colores, multicromía, multiforme, gracia, tiene que ver con muchos colores que el Espíritu ensambla, no con asfalto como en Babel. Exacto. Entonces, una característica para mí muy importante de si estás en la esencia o estás en un sistema religioso es si estás tratando de controlar lo que Dios hace y meterlo dentro de una estructura rígida, sea en los formatos, sea en las personas. Y yo no puedo estar respetando y validando lo que el Espíritu está haciendo en el otro. Y no puedo estar validando lo que el Espíritu hace en mí. Todo el comienzo fue muy complejo dentro del testimonio, porque yo salía de toda estructura. O sea, desde muchos lugares, al ser mujer, al que Dios me hablaba desde el comienzo, pero ¿por qué? Por su misericordia, porque del otro lado yo tenía guía. Y no podía darme como menos, aunque me tuvo que limpiar y liberar, por pura misericordia. Y nada de eso estaba preparado el sistema. Por eso creo que es caminar cada día en una mayor libertad, en una libertad del espíritu en amor. Por supuesto, con el cauce de la palabra, que es viva y eficaz para dividir el alma, lo que pienso, lo que me enseñaron, la manera en que interpreté las cosas, del espíritu, que es lo que nos va a guiar a estar ayornados al tiempo que viene. Ahora, estás diciendo que es posible entrenar y desarrollar el espíritu con minúscula, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y me gustó mucho lo que mencionaste antes de el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Pero hay un crecimiento. ¿Cómo se hace ese entrenamiento espiritual? Porque no sé si ustedes captaron eso. Ella ya había desarrollado su espíritu por el cual canalizaba y tenía contacto con espíritus y con todo el mundo espiritual de tinieblas. Y su espíritu ya estaba entrenado, solo que ahora vino para la luz. Entonces es muy bueno eso, que algunos dicen, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué le habla al otro, no me habla a mí? ¿Tiene que ver con el entrenamiento? Tiene que ver con la fe. Porque yo hablo que es una creencia. Una creencia es por repetición, por suceso traumático, cuando vos le diste autoridad a alguien que te enseñó. Entonces el tema es, ¿qué es lo que vos estás creyendo con respecto a la guía del Espíritu Santo en tu vida? Yo le creí a Dios, le creí que Dios me iba a hablar y que el Espíritu me iba a guiar y que me iba a enseñar las cosas que no sabía. Y realmente en esa fe caminé desde un comienzo. Entonces yo creo que es importante que cada uno se cuestione qué estoy creyendo, a quién le creí. ¿A quién le creí cuando me enseñaron que tal vez el Espíritu le abre a algunos solamente? ¿A quién le creí? ¿A quién le di autoridad que me está limitando hoy en día para poder llegar a un crecimiento del Espíritu Santo? Ya no hay tiempo
para perder en este momento. Cierto. No podemos seguir con creencias limitantes con respecto a todo lo que la palabra tiene para nosotros, porque no vamos a llegar a la altura. La iglesia necesita crecer en altura. Y el Sí. Espíritu Santo guiando todas las cosas y siendo tu maestro primero es lo que va a llevarte a cosa que ojo no vio y oído yo. Exacto. Si no, vas a ir solamente por el camino que ya otros caminaron. Y creo que tenemos que abrir caminos nuevos en el Espíritu y en el cauce de la palabra. Exacto. Creo, Ro, también que es bueno hacer una aclaración de que no estamos hablando de las congregaciones o la No. estructura que vive en base a la apariencia o en base a la esencia, sino 100% el corazón de cada uno, ¿no? O sea, porque alguno podrá decir, yo estoy en una congregación donde se enfocan en la apariencia. Acá estamos hablando de lo personal, porque Jesús vivía en medio de una generación perversa que vivía en busca de la apariencia y sin embargo Él no fue igual a ellos. O sea, no podemos culpar a la iglesia, ¿no? Sino que es cada uno hacerse cargo de qué estoy alimentándome más o qué estoy comiendo más en este tiempo, si la apariencia o la esencia. Sí, mira, para ir ya yendo cada vez más cosas prácticas. Jeremías 32, 39. Si lo pueden anotar, Jeremías 32, 39 dice así: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. O sea, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, más que dinero o cosas materiales, es una fe no fingida, una fe sincera y fruto de alguien que vivió en coherencia. Soy coherente. Entonces, lo que nos estás hablando es que mi apariencia refleje realmente lo que soy, la esencia. Si vivo de apariencia es hipocresía, si vivo de la esencia es la gracia de Dios. Totalmente. Soy lo que soy por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo. Contanos cosas prácticas que hace alguien que vive la esencia de Cristo. Bien. Cosas prácticas. Primeramente, la intimidad. Bien. No se puede estar independiente del Espíritu. La dependencia del Espíritu es la base de la esencia, porque si uno no conecta con el Espíritu Santo, no le pide la guía, no le pide diariamente, es una dependencia, digo, como el maná, es día a día. Lo de ayer no, yo tengo que volver cada día a la intimidad y creyendo que Él me va a hablar, que Él me va a guiar, que Él va a guardar mi mente y mi corazón. Y como dice en Efesios, ¿no? Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos Wow. y las actitudes, ¿no? Buenísimo. Y eso es como diario, porque la mente nuestra Es humana cierto. va hacia otro lugar siempre. Sí. Puede venir hacia lo anterior, las creencias anteriores, o hacia costumbres familiares que están naturalizadas. Hay muchos paradigmas, muchas fortalezas mentales que nos limitan la fe y nos limitan creer y llevar en práctica la palabra. Eso Bueno. es como todo el tiempo. Así. Solamente para los que están anotando. Entonces, el primer punto, ser guiado por el Espíritu Santo. Eso aparece en Romanos 8:14. Dice que los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es un buen punto. Mira, acá hay dos cosas. Imagínate que hay gente hoy, siglo XXI, que se dice cristiana y aún ni cree en el Espíritu Santo. Totalmente. Ni cree que Dios le puede hablar hoy. Entonces, me gustó mucho lo que dijiste. Tu transformación comenzó en creer Total. que Dios habla y que vos lo podías escuchar. Y el que escucha también debe, con humildad, dejarse guiar. Entonces hay mucha gente que a veces escucha pero no quiere obedecer. Entonces, qué buena combinación. Ser guiado por el Espíritu Santo, un primer paso de una transformación práctica. Muy bueno. Y también otro para mí muy importante fue esto de pónganse la nueva naturaleza, que Efesios 4, 23 y 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente santo y justo. O sea, no podemos por nuestra propia cuenta. Entonces, es conectar con el Espíritu Santo, creer que el Espíritu Santo va a hablarnos y guiarnos y ponernos esta nueva naturaleza. Qué bueno. Esto de Como elegir, vestirnos, ¿no? vestirnos, revestirnos, también dice otra parte de la palabra, revestirnos con esta nueva naturaleza hecha a imagen de Él. Porque los maestros de la ley y nosotros mismos, si caminamos en la apariencia, tenemos velos, no podemos ver realmente cómo somos realmente, porque Sí. nos estamos viendo en nuestro propio espejo. Nosotros tenemos Tal cual. que vernos en el espejo de la palabra, vernos en el Wow, espejo buenísimo. de Dios. Y Wow. es en ese espejo que nos tenemos que comparar. Cierto. Por eso también el tema de la palabra. Para mí fue muy importante en el comienzo buscar el Espíritu Santo, pero mi mente estaba tan distante
de la verdad de Dios, tan distante, que yo necesitaba pedirle al Espíritu Santo que me guíe y meter esa guía en el cauce de la palabra. Claro. Entonces, para mí fue algo muy importante leer la palabra vivificando el logos con el rema. Voy a explicar qué es esto. Sí. La palabra es espada de dos filos, divide el alma del espíritu. Divide lo que vos pensás, vos creés, vos sentís, con lo que el Espíritu Santo dice, piensa o hace. Es muy importante porque la palabra te marca qué es lo que Dios piensa de las cuestiones. Muy bueno. Qué es lo que Dios siente con respecto a las cosas. Y es ahí donde queda dividido. Pues decís, me adapto a lo que Él ve, cree, siente, o hago lo que mi almático, mi alma, mi corazón quiere, siente o ve. Ahí está la gran decisión de ponerse la nueva naturaleza. Cierto. Acorde a la mente de Dios, acorde al corazón de Dios, o acorde a mi cultura, acorde a cómo me enseñaron, acorde a mi familia. Entonces es una decisión y es día a día y cada uno, porque cada uno es iglesia. Cierto. Wow, buenísimo. Cada uno es iglesia. Sí. Mira, yo hago un repaso acá. Yo estoy haciendo mis anotaciones también. Pero pasos prácticos para una transformación de adentro hacia afuera, para vivir la esencia. Ser guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Revestirnos de una nueva naturaleza, punto número 2, Efesios 4, ¿no? ¿Dijiste? Efesios 4. Efesios 4. 3, vernos en el espejo de Dios. Me gustó mucho esa expresión, vernos en Muy el espejo lindo. de Dios, que es dejar que la palabra nos cambie. Que mucha gente a veces, no quiero que lo tome como una metáfora. Literalmente, vernos en el espejo de Dios no significa estar mirando al aire o una experiencia mística. Concretamente es mirar la palabra, la Biblia, y dejar que esas palabras escritas salten y te transformen por dentro. Que lo crees de tal manera que la fe hace que esa palabra sea viva y eficaz adentro Qué nuestro. bárbaro. Me gustó un ejemplo que vi que la ley solamente muestra nuestra condición, muestra lo que tenemos que cambiar, muestra cómo estamos. Pero la gracia es cuando la palabra sale del espejo y nos cambia de adentro hacia afuera. Así que contamos con esa gracia de Dios. Muy bueno. Sí, sí, ¿sabes qué pienso cuando escucho esto? Cómo Jesús es un ejemplo, obviamente, de quien buscó la esencia mucho más que la apariencia, ¿no? Y me venía ese versículo en el que dice, el contexto de Jesús crucificado, desfigurado, su imagen, su apariencia no estaba, Ay, estaba cierto. totalmente desfigurado, y él diciendo en el versículo dice, y los expuso públicamente. Sí, sí, sí. Entonces él estaba ganando sin apariencia, pero con esencia, Total. la batalla de nuestras Wow. vidas, la batalla de la humanidad, Wow. Muy bueno. donde, Totalmente. donde su apariencia fue completamente desfigurada, pero la esencia hizo que él ganara las batallas que hasta en la eternidad van a contar, ¿no? Ese momento tan espiritual. Entonces creo que las batallas en nuestra vida también son similares. Así es. Nos encontramos como en una encrucijada, donde Jesús desde la cruz podría haber movido un dedo Totalmente. y haber cambiado toda la situación y decir, a mí no me agarran, a mí, yo soy el Hijo de Dios. Sin embargo, él no cuidó su imagen y él decidió humillarse, decidió vivir la esencia que había en él más que la apariencia. Y Creo que no- Perdonó. perdonó a los que lo estaban Porque esa es su maltratando, esencia. y eso expuso públicamente al principado de potestad. Eso Exacto. dice en Colosenses capítulo 2, de que expuso a los principados de potestades. Y en Isaías 53, cuando dice que Jesús no tenía apariencia, dice que no era atractivo cuando estaba en la cruz, Exacto. ¿no? Para que lo Exacto. desearan. Entonces, eso nos lleva a un punto muy, muy poderoso. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para ser perseguidos Sí. por hacer lo correcto? Exacto. Dice bienaventurados. Eso es cultura del reino. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Entonces, Exacto. muchos por buscar la paz, por decir la verdad, vamos a ser perseguidos. Y es como que ya está pasando en nuestra generación. Los que dicen como que nosotros cuando decimos las cosas, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, cómo debe ser la familia, parece que claro. nosotros tenemos el odio, Sí. y el que quiere hacer lo que quiera tiene el amor. Entonces, y tenemos que estar listos para tener Sí. apariencia de supuestamente de odio, pero en realidad estamos viviendo la verdad. Sí. Pero me gustó mucho eso. La humillación, la humildad. No venimos Que es su odio contra naturaleza. odio. Claro, no venimos con justicia propia, sino con Sí.
humildad, confiando en la justicia de Dios. Eso fue lo que hizo Sí. Jesús en la cruz. Totalmente. Confía Ahora en la ni justicia de Dios. ni siquiera irnos tan lejos como a la persecución, si bien hay gente que puede estar siendo perseguida, pero en el día a día alguien te acusa de algo o quiere ir en contra tuya y el camino es defiendo mi imagen, Total. lo que yo creo, no, te estás equivocando contra mí por esto, y defiendo eso o decido humillarme, pedir perdón, perdonar, que esa es la esencia. Bueno, eso tiene que ver también con una diferencia entre qué es ciencia y qué es apariencia. Todo lo que tiene que ver con apariencia carece de amor real y hay juicio, justicia propia. Hago listas de lo que el otro tiene o no tiene que hacer. La iglesia muchas veces, y muchos de nosotros, no es por la Sí, iglesia, en sí, general sí. nosotros, Sí, tenemos yo este misma. tema de la justicia propia, de los criterios personales, desde dónde interpretamos la palabra, qué pecado es más importante que el otro, no lo que está escrito, lo que nosotros interpretamos, Exacto. qué es lo aceptable, qué es lo no aceptable. Claro. Y me encanta Miqueas, cuando Miqueas 6:8, que dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Wow. Esa es la esencia más pura. Y yo dije, esto es como que es lo que Él pide. Sí. Es lo que Él pide. Es Ser la- como Él. es la humillación, Sí. es el estar dispuesto a ceder, el estar dispuesto a amar, a tener misericordia, el estar dispuesto a perdonar y fundamentalmente hacer justicia, pero una justicia que tenga que ver con el que está justificado en Cristo, Exacto. no el justo como era Job, ¿no? Claro. Que sacó el listado y dijo, Es pero que ¿cómo? la misericordia triunfa sobre el juicio. Totalmente. O sea, Wow. el tener misericordia. Qué hermoso, qué hermoso. Totalmente. Eso nos lleva a honrar la gracia de Dios y Amén. decir, solo Él nos puede transformar. O sea, Él se hizo hijo de hombre para hacernos hijos de Dios. Él tomó, en Filipenses 2, ¿no? Se despojó a sí mismo, se vació, tomó forma de siervo para Darnos imagen de Dios. darnos la imagen de Dios. Entonces, debemos aprender de eso. Y dice ahí en Filipenses 2:5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cierto. Y que esta sea nuestra conclusión ahora. Yo creo que Roxana tendría mucho más para decir. Y es más, Siempre, nos queda con siempre gustito, tenemos mucho. nos queda con gustito que ya vamos a hacer algo juntos para ir más profundo y poder hacer un entrenamiento, porque lo que ella dijo fue muy bueno. Espero que lo haya agarrado de esos pasos prácticos, ser guiado por el Espíritu Santo, ser revestido de la nueva naturaleza, de verse en el espejo de Dios y muchas otras cosas prácticas. Te recomiendo que vuelvas a ver una y otra vez cada uno de los puntos para poder interpretar a la luz de las Escrituras y del Espíritu Santo. Pero vamos a ir más profundo. Si Dios quiere una próxima oportunidad, gracias Roxana Gracias, por Rob. compartirnos eso. Y creo que tu vida es una señal de mucha gente que Dios va a transformar. Cierto. Mucha gente que quizás ahora está mirando y está quizás en esoterismo, en espiritismo, quizás muchos están persiguiendo la iglesia en este momento, quizás viendo este video solo para encontrar un error y siento del Señor decir que muchos Saulos se van a transformar en Pablos, van a venir nuevos apóstoles, gente que estaba respirando amenaza, a ver cómo puedo hacer daño, o gente que quizás simplemente estaba atado a pecados, diciendo yo no puedo salir de eso, vivo de apariencia pero no sé cómo vivir esa esencia de Cristo, quizás está atado en pecados, en hábitos ocultos que nadie sabe, pero hoy venimos a llamarte a la luz y a la gracia de Dios. La gracia nos transforma de adentro hacia afuera. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿Podrías guiar a la gente que quiera una transformación ahora y activación de esencia en el nombre de Jesús? Gracias, Señor. Papá, te estamos pidiendo, Espíritu Santo, papá, te pedimos, Señor, y te aceptamos, y el que esté ahí diga, quiero aceptar a Jesús en mi Quiero corazón, aceptar a Jesús. quiero de Quiero esa aceptar tu esencia, naturaleza, quiero ser tu uno con el esencia. Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús aceptamos, Jesús, te aceptamos como Señor, te damos toda la autoridad en nuestra vida, papá, y te pedimos, Espíritu Santo, que comiences a morar, a estar en nosotros y comenzar esa Amén. transformación desde el Espíritu, una transformación que comience a abarcar la mente, que comience a abarcar el corazón, que quiebre viejas estructuras, durezas, Amén. mecanismos de defensa. Papá, te pedimos que tu Espíritu en nosotros sea tan fuerte, papá, que no encuentre límites, Señor, que tu voz nos hable, que tu voz nos guíe. Papá, que cada uno podamos entender y nos sea revelado, Señor, el ser hijo de Dios, no nacido de carne y de voluntad humana, sino nacido del Espíritu.
Padre, te pedimos que comiences y que hagas ahora nuevos nacimientos, que son milagros. El nuevo nacimiento es un milagro, es algo espiritual, no es algo que vas a poder entender con tu mente, es algo espiritual, es algo que simplemente sucede y es un regalo para tu vida. No importa que no entiendas, no importa que tengas rechazo, no importa que tengas temor, pero si simplemente das autoridad al Espíritu Santo de entrar en tu vida, comenzar a morar en vos y a transformarte, Él te va a guiar al camino que tengas que ir. Papá, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de cada uno como lo tuviste un día conmigo y que puedan hacer una metanoia, un volver sobre sus pasos, una transformación profunda de todo lo que son hacia un ser que está conectado con el Espíritu Santo, transformando vidas y corazones. Los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor me hacía recordar, Roxana, Fer, ¿sabes que cuando comenzó la pandemia, viste que nadie podía salir a la calle, solo los que tenían permisos especiales de circulación? Y a nosotros nos dieron un permiso y decía asunto esencial, porque en nuestro caso era ayuda espiritual. Solamente los esenciales podían circular en la calle. Y el Señor me hacía recordar recién, un día Jesucristo va a regresar a esta tierra y solo tendrán permiso de quedarse en esta tierra los que han permanecido en la esencia de Cristo. Porque dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. En esta tierra solo quedarán los humildes, solo quedarán los parecidos a Jesús. Entonces, Dios nos está dando la posibilidad de arrepentimiento hoy. Si hay áreas en tu vida que necesitas decir, eso necesito luz, necesito quebrantamiento, necesito liberación para volverme más parecido a Cristo. Porque la esencia es Cristo. Vivir de apariencia es hipocresía. Vivir de esencia es Cristo. Vivir debe ser Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que esa sea nuestra oración. Y este es el movimiento contra cultura. Vamos a llenar la tierra de gente con la esencia de Cristo, ¿no? Gracias, Roxana. No, gracias a ustedes por Gracias, invitarme. Ro. Que el Señor te recompense y amplifique tu mensaje para esta generación. Amén. Y estamos ahí esperando los próximos materiales que Dios va a usar tu vida para edificar el cuerpo de Cristo. Así Amor, es. Te amo despedimos mucho, a la Ro. gente. Te amo mucho, me Los encanta amo. siempre Y compartir me honra, con me vos. honra estar con ustedes siempre. Gloria a Dios. Bueno, y acá Gracias. seguimos entonces, la semana que viene, seguimos con otra charla más de este movimiento que es Movimiento Contra Cultura. Así que posteen en sus redes sociales, anuncien a todos sus amigos, sean parte de este movimiento. Vamos a entrar en la segunda semana de Movimiento Contra Cultura. No te quedes afuera. Pongan el hashtag juntos hasta el final, Movimiento Contra Cultura. Y somos gente de los que permanecen hasta el fin. Nos vemos la próxima semana.